Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé dónde anden, cómo nos escuchen. Soy José Luis. Hoy no nos va a acompañar Arturo, tuvo algunas cositas de trabajo que atender, pero les saludamos con todo el gusto del mundo. Les hago un cordial saludo a nombre de Arturo. Y hoy vamos a hacer una dinámica un poquito diferente, si ustedes no lo permiten. Vamos a entrevistar una de las grandes luminarias del podcast. Esa gente totalmente anónima que no quiere salir, pero ni en el radio. Nuestro compañero Liberto es un jovenazo todavía, un chicuelo, un imberbe en AA, pero de esa gente nos surge tener en Alcohólicos Anónimos gente joven con testimonios fuertes, con testimonios que atraigan a gente joven, porque ya los viejos estamos en peligro de extinción, ya vamos tocando la puerta de salida. Entonces tenemos que hacer énfasis en muchas cosas. Sobre todo quiero hoy que platique con ustedes, Liberto, dejando ya un poquito el rollo exclusivo del alcohol, y vamos a meternos a consumo de otras sustancias y hablando con total libertad, porque acuérdense que el programa de Alcohólicos Anónimos, el doctor Silver habla de adictos a otras drogas, alcohol y otras drogas. Y en algún pasaje del texto básico les llama estos tipos alérgicos. Entonces yo me acuerdo cuando estaba yo recién entendiendo esto del programa, yo me saludaba con otro amigo y nos decíamos, ¿qué vale pinche alérgico? ¿Cómo estás? Y los unos compañeros se nos quedaban viendo, ¿y por qué se dicen así? Porque si le digo alcohólico se vaya a encabronar. Entonces, alérgicos. Entendiendo alergia por la pérdida de control de la cantidad de droga que introducimos a nuestro cuerpo por la vía que ustedes gusten y manden. Pero bueno, después de tanto rollo, ya que Liberto se acomodó el smoking, se peinó, se perfumó, vamos a proceder a la entrevista, que va a ser totalmente espontánea, no hay guión, no hay nada preparado, es como vaya saliendo, típico de una junta de Alcohólicos Anónimos, que no hay libreto escrito, y vamos a ver de qué se trata. Liberto, todo tuyo. Muchas gracias, querido padrino. Yo estoy muy agradecido de estar aquí. Como lo dijeron, me llamo Liberto, soy alcohólico y drogadicto y tengo 31 años. Por la gracia de Dios, hoy solo por hoy llevo casi 5 años en el programa de Alcohólicos Anónimos, no solo practicándolo día a día, sino también obviamente sin consumir ningún tipo de sustancia alcohólica ni droga alguna, de las cuales era usualmente consumida antes de que yo llegara aquí. Llegué a los 26 años y bueno, puedo empezar como ustedes me indiquen. Creo que algo importante que mencionarles y contarles desde esta trinchera es que pues, yo empecé mi consumo muy joven. Empecé con el alcohol a los 12, 13 años. Vengo de una familia donde el consumo de alcohol es algo súper común y muy ordinario, como muchas familias en México. Y por ahí mi consumo siempre fue fuerte, nunca fue de una o dos cervezas, sino fue fondeador siempre traté de tomar la mayor medida, no porque quisiera, sino porque así siempre era mi consumo, y curiosamente desde un inicio siempre me hizo mucho daño, padrino, nunca me cayó bien. Yo me acuerdo mi primera peda fue con el famosísimo Antihumano, ¿no? El ron antillano, el que no conoce. El ron antillano, un ron muy barato, que alguno de mis amigos de la colonia me proporcionó en un buen vaso con Coca-Cola. Y me acuerdo que me sentí mal, ¿no? No me gustó, o sea, mi cuerpo lo rechazó, no era alguien. Yo nunca gocé de esos beneficios que algunos dicen de chavo yo no sentía crudas. No, yo siempre sentí crudas. Y así fue, empezó a los 12, 13 años, paralelamente empecé a fumar tabaco. Eso también pues fue una sustancia que traje mucho tiempo, hasta hace 2 años aproximadamente. Y por ahí de los 15 años
tuve uno de los eventos, yo creo que más relevantes en mi vida hasta ahora. Perdí a mi papá pues yo creo que por el alcoholismo, podemos decirlo así. Algunos he escuchado compartimientos en donde, pues en mi casa, ¿no? Dicen tuvo un accidente, pero a mí creo que lo que lo mató fue el alcoholismo. Mi papá venía manejando de una ciudad fuera de la Ciudad de México alcoholizado y tuvo un accidente llegando a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a partir de ahí mi historia cambia porque pues conozco a una de las sustancias que marcaron y que marcó y para toda mi vida una de las, pues mi relación más fuerte, que es la cocaína, ¿no? Al mes, 2 meses siguiente de que mi papá falleciera, yo empecé a consumir cocaína y pues de ahí me aventé de los 15, 16 a los 26, más o menos 10 años de consumo de cocaína y pues que fueron otros 14 de consumo, 15 de consumo de alcohol. Y pues ahí vamos avanzándole, ¿no? Puedo contarte detalle de cada una de las pedas que tuve, pero creo que eso no es lo que importa hoy, ¿no? Creo que lo que importa es contar un poco cómo llegué y hacia dónde me dirijo. Sí, amigos, miren, ahorita si pusieron un poquito de atención en lo que nos platicaba nuestro amigo, él comenzó diciendo que desde un inicio no tuvo el control. Él nos dijo otra cosa también muy interesante, que no le gustó tanto el alcohol, pero después ya habló de que introdujo al catálogo un polvito blanco, que por ahí les recomiendo una lectura cortita de Freddie Mercury, que habla de su relación con la cocaína, y la conoció, me parece que si no mal recuerdo, a los 15 años, y habla de ella primero como de un amante, y al final dice, su nombre es cocaína. Y es una lectura muy cortita, es como una página, pero la pueden buscar en YouTube, en Facebook, en cualquier lado, y está muy bonita, tiene mucha profundidad. Pero fuera de eso, ahorita lo que nos está comentando Alberto es que perdió el control. Y él comenzó joven. Ahorita nos platicó y su historia de consumo a los 15 años, si no mal escuché. Y de ahí parte la historia, igual que en el primer paso en el 12-12, cuando Bill W. nos recomienda levantar la historia de bebedores, de consumidores de drogas. Y ahorita Liberto no hizo énfasis en ninguna otra parte de eso. Nada más nos hizo un preámbulo de su entorno familiar, pero muy, muy leve. No se enfocó en esa cosa que lo usamos en los grupos, ¿no? De dar detalles, fechas y eso, que no tiene la mayor importancia. Ahorita, fuera de tras bambalinas, Liberto me comentaba mucho que él le agrada la parte de abordar lo que es cómo comenzó su relación con Dios. No sé si nos quieras comentar algo, Liberto. Sí, mira, padrino, gracias por la pregunta y es muy interesante y justo lo que decías, ¿no? Yo creo que no importa para qué me dedico a contarles de viva voz las historias de terror, las escenas de Scarface y de 1000 películas donde yo me las sé y me las viví y que muchos de los que nos escuchan las han vivido, ¿no? Creo que lo que me enfocaré es más en cómo me sentía, qué hice y hacia dónde fui, ¿no? Hacia dónde fui enfocado hacia tu pregunta de cómo conocí a Dios. Cuando les contaba que yo llego a conocer el alcohol, tengo contacto la primera vez por ahí de los 12, 13 años con este antillano que recuerdo perfecto. Es un momento crítico en mi historia de alcohólico, por mi historia de vida, porque recuerdo perfecto cómo me lo serví, dónde estaba, con quién estaba y qué sentí, ¿no? Mi cuerpo lo rechazó físicamente, había un rechazo físico y emocionalmente sentí una cierta pertenencia. Una palabra que es muy característica de nosotros los alcohólicos. Posteriormente, cuando consumo a los 15 y medio, la primera vez cocaína fue 2, 3 meses después de que mi papá había fallecido y fue pues en unas circunstancias donde el dolor me sobrepasaba, pero donde yo también tenía que, o eso es lo que yo pensaba que tenía que hacer, mostrar una cierta fortaleza frente a toda mi familia y frente a todos los que nos rodeaban. En mi casa era un núcleo familiar. El núcleo familiar era chico, éramos mi hermano, yo, mi mamá y mi papá. Entonces, mi hermano y yo tomamos, a mi parecer, una cierta postura de proteger a mi mamá lo más posible
Y yo en mi cabeza me quedé grabado una frase que dijeron en el funeral de mi papá, ¿no? Nada para atrás, ni un paso para atrás, ni para Tomar vuelo. tomar vuelo, ¿no? Me dijeron siempre la mirada para enfrente y para arriba, nunca para abajo ni para atrás. Y me lo quedé muy grabado porque me dijo un muy buen amigo de mi papá, muy importante en ese entonces, en el gobierno. Mi papá era funcionario público interesante en esa época con el gobierno de Peña Nieto. Y yo entendí esa frase como: no puedes sentir tristeza, no puedes sentir dolor, no puedes sentir ningún sentimiento o emoción que yo catalogaba de negativa. ¿Y por qué digo que catalogaba? Porque hoy en día sé que no son negativas, es una emoción que siento, que tengo, que los humanos tenemos. Y de ahí me puse una armadura frente al mundo, frente a las circunstancias, que se soldó con dosis de cocaína y con grandes dosis de alcohol, ¿no? Mi consumo de cocaína al principio fue esporádico, los primeros años 1 o 2 veces. Yo la tenía como un viejo as sobre la manga, y decir, pues al final, pum, ¿no? Consumía algo. Recuerdo perfectamente la primera noche que consumí cocaína con un gran amigo mío, que hoy en día él también está en recuperación y estoy muy contento. Lleva 2-3 años sobrio y es una maravillosa historia que en otro tiempo contaré. Pero bueno, consumo con él, y de ahí se viene una historia de varios años en donde yo, platicábamos ahorita también tras bambalinas, creé una idea que si yo lograba ciertos hitos o ciertas metas económicas en mi vida, yo sería feliz, ¿no? Si yo lograba tener una licenciatura y yo lograba tener un despacho y lograba esto, lograba el otro, sería feliz. Porque esto yo lo pensé en su momento, creo que por la pérdida de mi papá. Mi papá, si bien mi mamá generaba una cantidad de dinero que nos mantenía a flote a todos, pues no era lo mismo que generaba mi papá. Entonces yo vi las circunstancias las carencias o más bien los sufrimientos de mi mamá en ese sentido, el nervio que tenía con el dinero, y que era propio de una pérdida como esa, ¿no? El pilar de la casa se va en un momento al otro, entonces pues era algo relevante, y yo dije, pues tengo que trabajar, tengo que chingarle, tengo que salir adelante para poder ser feliz. Me dediqué, tuve la fortuna de estudiar en una de las escuelas más importantes de la ciudad de México, en el TEC de Monterrey. Todo esto por una beca que un seguro que mi papá había pagado, entonces no pagué absolutamente nada. Y salí adelante, no reprobé una sola materia en la preparatoria ni en la universidad, a pesar de mí y a pesar de mi alcoholismo y drogadicción. Y creo que todo esto desde el miedo a no lograr lo que yo pensaba que era, ¿no? Lo que era importante, el dinero, el éxito material, el éxito profesional. Comencé, sin más preámbulos sobre eso, comencé a crecer. Tuve la fortuna de de irme de intercambio. Mi mamá pudo pagarme un intercambio en Inglaterra, 6 meses, increíble. Yo me dediqué varios días de la semana a consumir alcohol fuertísimo, la droga no la tenía tan pegada ahí, pero regresando al consumo de cocaína otra vez se sube al cielo. Entro a la universidad, yo no sé por qué nunca me hicieron un doping, caray, pero pues era algo que podía haber sucedido y que yo siempre me la libré. Los alcohólicos somos astutos, padrino. Ahí en el programa, en la pesadilla del doctor Bobs, cuenta muy bien cuántas veces lo iban a correr de la escuela de medicina y él salía adelante, ¿no? Se ponía las pilas, se cambiaba, hacía al otro y se sacaba adelante el título. Pues ese era yo. Cuando yo leí esa historia me pasaba. Cuando ya venía algo difícil, bueno, ponía las pilas. La escuela de leyes la acabo con buen promedio, en mi examen final sacó un buen desempeño. Y luego, nada más que yo me acuerdo que la mayor parte de las clases, la mayor parte por lo menos las de las tardes, ¿no? Pues yo estaba alcoholizado. Fines de semana era obvio que tomaba viernes, sábado y domingo, ¿no? Tengo la oportunidad de entrar a un muy buen despacho en la Ciudad de México, si no es que de los mejores en el área que yo hoy me dedico. Yo soy abogado, soy un abogado de pleito, me dedico exclusivamente al pleito mercantil, concursal, y entro a un lugar donde donde era uno de los top 3. ¿Y qué subió? Pues nada más el ego. No subió nada más que el ego, ¿no? Pues yo me sentí en las grandes ligas, me empecé a ganar dinero y lo único que empezó a ganar del dinero fue pues mejores lugares. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 20, padrino, 19, 20, empecé a entrar. Ahí mi consumo de cocaína, pues yo creo que ya estaba consumiendo, yo creo que más continuamente. El consumo de alcohol era fuertísimo, era un de base.
tomaba por lo menos yo creo que de de viernes a domingo, seguro. O sea, seguro tomaba y que uno que otro día entre semana. Yo no me daba cuenta de nada de lo que estaba pasando. Seguí trabajando, seguí estudiando, entré a este despacho, continuo trabajando, me empieza a ir mejor, empiezan a venir los éxitos. Cuando me graduó de la licenciatura a los 23 años, me ofrecen irme a otro despacho con uno de los socios de ahí. Me voy con él y el consumo pues continuó subiendo. Lo único que mejoré con ganar más dinero pues no fue ni apoyar en casa ni hacer nada, sino simplemente mejores fiestas, mejores viajes, mejores drogas, mejores lugares y nada más. Como debe de ser, ¿verdad? Como debe ser, carajo. Y continué así hasta que pues mi vida se volvió más ingobernable de lo que era, ¿no? No solo es el consumo, es la ingobernabilidad de mi vida. Y ya lo hablaremos, ya lo hemos platicado en este podcast a qué se refiere el programa con ingobernabilidad, pero eso es una falta de control absoluta en todos los aspectos de tu vida. Y yo presumía que tenía las cosas bien porque según yo pagaba cuentas, ¿no? Oye, pues ¿qué problema hay? Pues la renta está pagada. Oye, ¿qué problema hay? El súper está comprado. Entonces yo me escudé en lo económico, según, porque también tenía deudas, o sea, no era que estuviera sano económicamente. Me escudé en lo económico para yo decir, a mí no me estén chingando, caray. Al quien me criticara mi forma de beber, se metía en un pedo. Varias veces mi mamá me decía, vuelves no a llegar a la casa. Bueno, yo todavía vivía, antes de graduarme, vivía con ella, ¿no? Y me decía, no vuelves a no llegar a la casa y te hago un doping. Y yo le decía, pues, haz lo que quieras, ¿no? Pero entre mí decía, no, me va a cargar la chingada. Y le bajaba un poquito. Otra vez, como la historia del doctor Bob, ¿no? Bojito le bajaba. Llegó un punto en que las circunstancias fueron inalcanzables. Todos nosotros los alcohólicos tenemos un punto de quiebre donde el alcohol y la droga nos deja de prestar servicio, ¿no? A mí ya no me funcionaba. Ya por más consumo de cocaína o de alcohol que tuviera, yo me seguía sintiendo mal. Y yo no entendía. Y hay algo curioso ahí. A los 18 años, antes de que yo entrara a trabajar a la universidad, me voy a Cuba. Y ahorita me acordé y por eso, hablando de la pregunta de Dios. A los 18 años me voy a Cuba con un grupo importante de amigos, puro hombre, a festejar los 18 años. Llego a Cuba y en una de las pláticas nos corren de la casa que rentamos. Después de que nos corren, llegamos a un lugar que eran santeros, practicaban la religión de la santería. Yo me acerqué con una intención pues un poquito morbosa, a ver qué era, y me entrevistan y tengo una experiencia, nos llames espiritual con ellos, muy curiosa. Me dicen varias cosas. Uno, ten cuidado con las mujeres. No me dijeron qué, cuáles ni dónde. Al tema. Pero luego me dijeron, ten cuidado con el alcohol. Y lo que más me llamó la atención fue que me dijeron, deja de pensar eso que tú piensas. Y en ese entonces yo tenía pensamientos suicidas fuertes. Ya empezaba con pensamientos suicidas fuertes. Solo. Iba manejando de la escuela a la casa y pensaba en, ¿y si chocamos? Oye, ¿y si te cayeras de la motocicleta? Porque manejo motocicleta. Si te cayeras de la moto, ¿le importaría a tu mamá? ¿Le importaría a mi liga en turno? ¿Pasaría algo? Pero yo nunca dije nada. Nunca lo hablé, padrino, ¿no? La adicción, falta de hablarlo, ¿no? Y pues me asustó mucho en ese entonces. No hice caso absoluto. Me seguí poniendo pedo y siguió creciendo. Los pensamientos suicidas durante el tiempo crecieron. Eran cada vez más recurrentes. En la época previa a dejar de tomar, yo ya tenía pensamientos suicidas 4 o 5 días de la semana y solo los apagaba con un poquito de alcohol, de droga y perdiéndome en otras fiestas, ¿no? En otros aspectos y tratando de evadirlos, pero me llegaban. Yo no sabía qué estaba pasando. Era muy normal. Además era muy normal porque el círculo de amigos que yo tenía era totalmente adicción. Todos, yo creo que de mi grupo fuerte de amigos, sin quemar a nadie, ¿no? Pero el grupo fuerte, pues yo creo que de ahí, de 8 somos 5 alcohólicos o drogadictos, 6, ¿no? Y algunos siguen en la fiesta y han intentado parar y no han podido, ¿no? Lamentablemente. Pero el caso es que yo llego, sin darle más rollo a la historial de alcoholismo, llego con un profundo sentimiento de dolor cada diario, ya era diario, ya pensaba, inclusive yo busqué soluciones alternas como
depresión post-fiesta, depresión post-viaje. Yo tenía depresiones todo el lunes, martes, miércoles, hasta que entraba la primera dosis, ¿no? El miércoles por la noche. Cambié formas, cambié de alcohol a tipos de alcoholes, los mezcales por la miércoles por la noche para que bajara mi ansiedad, porque pobre de mí, estaba muy estresado de tanta chamba, ¿no? Y el jueves, pues ya me la agarraba peda bien, viernes casi no trabajaba y sábado y domingo fiesta. Entonces, yo decía que las mejores fiestas eran en jueves y domingo, porque eran los días donde encontrabas a quien realmente quería fiestar. Y no era eso, era donde encontrabas al alcohólico, ¿no? El que le gustaba el desmadre. El caso es que tuve 2, 3 por ahí banderas rojas, más bien banderitas amarillas, intervenciones. Una vez mi hermano, el año nuevo, me dijo, cabrón, estás drogando, te estás haciendo algo te ve raro. ¿Cómo crees, no? Negué todo, absolutamente todo, y me hice para atrás. Mi mamá algún día, yo creo que también se la solió, y muchas cosas que me fueron diciendo y que me fueron criticando, yo al final lo que hacía era negar, y un momento llegué a resignarme. Y cuando me acuerdo cuando la intervención que me hizo mi hermano, a los 2 meses de eso llegué con él y le dije, fíjate que sí soy alcohólico, y no solo eso, drogadicto. Y le dije, y es más, y si no me vas a aceptar así, todo soberbio, ¿no? Yo, y si no me vas a aceptar así, pues a chingar a su madre. Pero así soy yo, y esta es mi realidad, esta es mi vida. Pasa el tiempo, entro a la maestría, yo continuaba muy bien bueno, muy bien en lo que cabe, me iba muy bien profesionalmente. La parte profesional. Uh-huh. Me iba, creo que muy bien profesionalmente, iba de subida. Mis grandes maestros, hoy en día, grandes abogados, me habían enseñado mucho y yo estaba muy contento y muy, muy feliz de seguir adelante con ellos. Pero pues mi consumo seguía subiendo. Me ofrecen entrar a la maestría, entro a la maestría, a una de las escuelas muy prestigiosas en la Ciudad de México, la Escuela Libre de Derecho, entro, me empieza a ir muy bien y me dediqué a estudiar y a chupar. Yo estudiaba, trabajaba y chupaba, nada más, no hacía más, ¿no? Por las tardes dedicaba un buen tiempo en la noche para estudiar mis clases de la maestría y lo acompañaba con una cerveza, con un tequilita, con un mezcal. Y así hasta que un santo día por ahí de enero 2020, tuve un examen muy complicado con uno de los mejores abogados de la Ciudad de México y que yo tenía mucho el prestigio de quedar bien con él. Me va muy bien en el examen, no me va mal, pero no contesté lo que yo quería contestar y me puse nervioso y estuve mal. Ese maestro, que hoy no mencionaré su nombre, pero es alguien muy relevante en mi recuperación porque no creo que él se acuerde, pero en mi examen profesional entro a recibir mi calificación y me dice, y me senté en la silla donde te examinan. El hecho de que te sientes significa 2 cosas. Una, que te pueden dar mención honorífica o que te pueden reprobar para hacerte una tercera pregunta, ¿no? Una tercera réplica le llaman. Y me dice, a ver, Liberto, ¿y por qué te sientes? ¿Piensas que te voy a dar mención honorífica o qué? Le dije, no, maestro, pues la verdad siento que me va a reprobar. Creo que contesté muy mal. Cuando me había ido bien, ¿no? Me dijo, ¿quién hizo tus tareas durante el semestre? Le dije, yo, maestro. ¿Quién hizo tus intervenciones? Pues yo, maestro, pues yo las platiqué, yo estudié, ¿no? Dijo, ¿y por qué te fue mal en el examen? Le dije, mira, no hay justificación, no pasé una buena semana, tuve mucha chamba, anoche comí mucho y tomé mucho y no me siento bien. Le dije, pero no es justificación, yo debí haberle dado 100. Y me dijo algo que marcó mi vida y que después me di cuenta, porque me dijo, tú vas a ser un gran abogado y vas a lograr lo que tú quieras, pero si no controlas tus emociones, no vas a lograr nada. Por primera vez alguien en mi vida profesional me había dicho y hablado de las emociones, cuando yo pensé que eran negocios, o sea, que no era nada, ¿no? Era un pinche nómada en las emociones. Entonces me salgo de ahí, evidentemente me puse una peda de 2, 3 días, me peleo con la exnovia que yo tenía en ese entonces, me cambia el nombre, me pone el nombre de uno de sus exnovios y pues yo me puse el digno y me fui a consumir porque yo pensaba que consumiendo y les iba a hacer daño a los demás, ¿no? O mostrarles cuánto sufría yo. El caso es que llego el lunes con una muy buena amiga, hoy en día notaria, muy importante y gran amiga mía, Paulina, y me dice, le dije, ya estoy harto de mi vida, no sé qué hacer. Y me dice, pues busca una terapeuta, ve a terapia, Liber. Llego a terapia, hago ese mismo día hago la cita y el miércoles yo ya estaba en terapia. Por ahí del 15 de enero, 20 de enero, hace 5 años. Y llego y me encuentro con mi terapeuta que se llama Guaded, le mando saludos y es otro ángel en mi vida. Ahí van 2 ángeles, ¿no? Que es el maestro,
mi gran amiga Paulina y mi psicóloga Guadet. Llego y me dice, a ver, cuéntame, ¿por qué estás aquí? Y pues yo, no, pues es que el trabajo, el estrés, mi papá falleció hace unos años y mi exnovia me cambió el nombre y mi novia me cambió el nombre y bla, 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 bla. Y lo primero que me pregunta la psicóloga, me leyó y me dice, ¿consumes? Le dije, claro, alcohol, sí, pues soy abogado. Consumo ordinariamente, ¿no? O sea, algo, como se dice, algo común, son fiestas, ¿no? No me acuerdo cómo se me fue la palabra. Algo pero normal. Algo normal, ¿no? ¿Te drogas, Liber? No. ¿Cómo? Bueno, de vez en cuando. Un porrito le he probado, pues no soy un tarugo, tampoco soy un pinche ñoño, pues yo no, pensando, me echo un porrito de vez en cuando y listo, la cocaína la probé alguna vez, pero pues nada más, ¿no? Cuando yo, no sé, yo ya tenía un consumo de horrible, ¿no? Yo tenía 26 años, pero consumía cocaína yo creo que viernes y sábado y alcohol de miércoles a domingo. Entonces tenía un consumo fuerte, además de que consumía cocaína, yo creo que en los últimos meses, de 3 a 4 gramos por noche. Entonces era un consumo fuerte. Los que me escuchen y no tengan referencia de 3 a 4 gramos por noche, un gramo de cocaína son aproximadamente 4 líneas. Un cuarto de línea, un tercio de línea, con eso tiene un primer adicto. Con eso tiene para toda la noche. Yo consumía 4 líneas por 4 gramos. O sea, me aventaba, ¿no? Era un consumo muy fuerte de cocaína. Me dice, no. Me dice, bueno, es que te quiero decir, Liberto, me dice mi psicóloga, que yo no atiendo adictos, que yo no tengo especialidad en adicciones y que creo que tú tienes una cosa que se llama pensamiento adictivo. Que el pensamiento adictivo clínicamente lo desarrollamos todos aquellos que tenemos una adicción a las drogas, a la codependencia de las personas, al juego, al gimnasio, etcétera, al sexo. Entonces yo salí, me dijo, nada más te voy a pedir un favor. Tú dices que no, pero quiero que bajes un poquito tu consumo de alcohol. No le había dicho de drogas, no me dijo baja un poco de consumo de alcohol, porque vamos a trabajar tus emociones y yo quiero que estés lo más consciente posible. Y yo, claro, ¿por qué no? ¿No? Claro que sí, lo hacemos, perfecto. Salgo, googleo pensamiento adictivo y lo primero que me sale es Oceánica. Y dije, esta vieja, ¿qué piensa? ¿No? Con todo el perdón, mi querida Juan, si me escuchas, pues dije, esta vieja, ¿qué piensa? ¿Que soy un alcohólico? ¿Cómo, cabrón? Si lo que estoy contando que el pedo es mi papá, el pedo es mi exnovia, el estrés. Entonces regreso, como es propio el alcohólico, regresé y le dije, bueno, ¿tú qué piensas, que soy alcohólico o qué? A la siguiente sesión. Me dice, no, eso es tu decisión, solo tú lo dices. Yo no puedo decirlo, tú lo determinas. Yo veo que tienes un rasgo fuerte por ciertas características y que estás entre la línea delgada del control y no control, pero tú dices que no, vamos a darle. Nada más que sí, ya te dije que yo no atiendo adictos. Y si yo detecto que eres adicto, te dejo de atender. Pues no pasó mucho, queridos escuchas, ¿no? Cuando al poco tiempo de eso empecé a darme cuenta que yo ya no podía detenerme. Con esta petición de mi psicóloga de disminuir el grado de consumo de alcohol, yo me di cuenta que no podía parar. Empezaba a hablar con la pinche cerveza. Eso sí es feo, cabrón. ¿Y te contestaba? Me la tomo, no me la tomo. Hago esto, no hago esto. Híjole, es que tengo que hacer esto. No. Y no lo podía controlar, ¿no? Era muy, muy, muy complicado. Yo venía antes de esos meses de un intento de estar sobrio. De 3, 4 meses de estar sobrio. Me daba un permiso cada mes y me ponía una pedota. Pero eran pequeños intentos que hice de distintas formas para ver si bajaba. Entonces me doy cuenta que no, me voy a Cuba de nuevo en febrero de 2020 con los mismos amigos, voy a ver a los mismos santeros y me dicen, Liber, te vemos apagado emocionalmente, apagado espiritualmente, estás cerrado, estás enojado. Y yo sí, estoy bien. Ese viaje me la pasé muy mal, me aislé de todos, solo busqué consumir con las personas que yo veía más dolidas, me buscaba a ver quién sufrió más en la peda, ¿no? Y era, ¿tú qué sufriste? Yo qué sufrí, ¿no? Buscaba. Y para llegar a un punto en que pues regresé dolido, le dije a mi psicóloga, pues no me gustó el viaje, ella ya me estaba encaminando hacia el alcoholismo, ¿no? Me dice, oye, ¿y por qué no vas a un grupo de AA? Y yo, pues sí, no sé, ¿cómo ves? Y me dijo, yo creo que te va a servir, escúchalo, ¿no? Ve, y nada más, me quería poner un 4 para pronto, ¿no? Me dijo, ve un día y, sí, un día de estos voy. Sí, no he podido, fíjate que tiene mucha chamba y ve al que está ahí en Polanco, te va a ayudar cerca de tu oficina. Y un día de estos, calma, nada más que pues ahorita tengo muchos compromisos, tengo una boda y no sé qué. Y pues sí, se vino la noche oscura del alma, la que hablamos en aquella donde te dan ganas de darte el brinco al otro lado y
Y fue mi última peda, ¿no? Mi último consumo. Viene la pandemia, yo empiezo a consumir un poco más yo creo que el estrés, las emociones que traía la pandemia, encerrado. Y no fue mucho, la pandemia fue empezó en marzo aquí en México, y yo en abril fue mi último día, el 26 de abril fue el último día que yo consumí. Mi última peda fue muy curiosa porque empecé un martes con un primo en Cuernavaca. Estábamos casi suspendidos, o sea, el tribunal paró, mi chamba paró, y pues yo no tenía otra cosa que hacer, no sabía qué otra cosa que hacer, pues me puse a chupar. Y chupé el martes con un primo, el miércoles con una prima, el jueves con otro compa. Me vine a México el viernes porque iba a ver a mi exnovia, y la vi el viernes, y el sábado nos quedamos de ver para festejar nuestro 7, 8 meses, no me acuerdo cuántos llevamos. Y pues fuera del festejo, consumimos muchísimo esa noche. Alcohol, ella también yo creo que consumía mucho, no sé si es alcohólica o no, pero consumía mucho. Y pues nos zumbamos por ahí de 2 mezcales, un Bacardí blanco y una botella de vino entre ella y yo. Y aparte, pues yo 2 que 3 trucos, ¿no? Uh-huh. Sin que ella supiera, según yo. Y tuvimos una pelea muy fuerte, discutimos muy fuerte. Ella se va de mi departamento, yo me quedo. No voy a dar detalles porque no vale la pena, pero me quedo tirado. O sea, no vale la pena los detalles de la pelea, pero me quedo tirado en mi departamento. Ni siquiera en un sillón, en el piso, llorando. Mi perrita Atena, que tenía 4 días conmigo, 5 días conmigo, asustadísima del desmadre que vio. Me lame los ojos, me lame las lágrimas, y pues me quedé ahí. Yo obviamente hice un desmadre, le hablé a mi mamá en la noche, ya vivía en Cuernavaca, y le dije, voy para allá y me voy a empedar, y pues que me rogó que me quedara ahí, ¿no? Y era una de las miles veces que lo hice así. Y sentí que se me había roto el alma. Llego el domingo, veo en una relación de codependencia absoluta, de cuando amor y odio, ¿no? Y al otro día la veo, y el mejor día, ¿no? La pasamos así. Estuvimos juntos, y nos la volamos ahora sí, ¿no? Hay que perdonar, ¿no? Y hay que trabajar, y no sé qué, y el amor, te amo, sí, la chingada. Y a mí eso me dio. En la noche la dejo en su casa, y yo me voy a Cuernavaca por la pandemia, ya estaba aislado, y me doy cuenta que estaba en un lugar horrible. Me dio mucho asco, como que yo no la he hecho, sino que yo me di asco. Dije, ¿qué sentido, güey? Un día antes estás peleando al grado que se va, y hubo un desmadre, y pasó 1000 cosas, y tu mamá toda preocupada, y ahorita están como si se amaran, o sea, una incongruencia. Entonces, eso fue un lunes, le escribí a mi psicóloga, le dije, ahora sí te tengo que contar un desmadrote, ¿no? Y me dice, sí, claro, nos vemos el martes. El martes la veo por Zoom, y me dice, le cuento todo lo que había pasado, con lujo de detalle, y me dice, me para y me dice, bueno, a ver, tú eres un pinche alcohólico, y hablarte a ti es como hablarle a una pared. Yo no te voy a robar tu dinero, ni tú mi tiempo. Tú no te vas a recuperar porque no quieres recuperarte. Ojalá Dios te ayude y te cuide mucho. Te voy a mandar a la chingada. Yo no quiero atenderte nada más, y aquí está el número de un psicoterapeuta que atiende adicciones. Tú eres un pinche adicto y no lo quieres entender, y no voy a luchar con eso. Y yo con un vacío espiritual de que mi mamá no me hablaba, de que mi exnovia tampoco, de que nadie en mi vida funcionaba, que yo no me sentía lleno con nada, ni con lo material, ni nada. Me sentía yo vacío espiritualmente de todo. Le dije, a ver, no te vayas. Dame un minuto para hablar. ¿Qué tengo que hacer yo para que tú te quedes conmigo y me ayudes? Porque es la única persona con la que puedo platicar. Y me dice, muy, muy ingeniosamente, primero tienes que ser sincero, y 2, tienes que ir a un grupo de AA. Te lo he repetido y no has querido ir. Si vemos que duras 15 días sobrio, órale, te atiendo. Y pues le dije, ok, sincero. Desde los 18 años tengo pensamientos suicidas. Desde los 15 años consumo cocaína. Los últimos años he consumido en grandes cantidades. Desde los 12 consumo alcohol. Y tengo una vida que no controlo. No entiendo nada, me duele todo y me siento muy mal. Me dijo, perfecto, es tu primera vez que hablas con sinceridad. Si alguien ha visto la película de The Flight, El vuelo, de Denzel Washington, él tiene una escena muy fuerte donde al final dice la verdad y dice que él estaba consumiendo. Así me sentí yo. Uh-huh. No cabía espacio en mí de una mentira más. Y pues entra al día siguiente, me mandan el link. Y le dije, ok, todo, voy a ir al grupo. El otro día me mandan el link, ¿no? De
de cómo, para un grupo de Alcohólicos Anónimos, que es el que yo milito, el más importante eres tú, en la colonia Nápoles. Y me conecto, ¿no? Cambié el nombre porque ¿cómo van a conocer al abogado Liberto que está ahí en AA? No, hombre, pobre, no vaya a ser que lo vean y el gran abogado de 26 años que van a decir, ¿no? O sea, me da mucha risa porque era conocido que yo era un güey fondeado, no era un hecho no conocido, era un hecho público que yo era fondeado y me daba pena que me pusiera yo, me cambié el nombre en la sesión de de Zoom. Entro al Zoom y empieza mi camino espiritual. Es importante contar esto porque yo no hice nada al llegar al grupo. No me apadriné, no busqué asesoría de nadie. No sé si por las circunstancias o porque así me tocaba. Pero el Zoom no veía a nadie. Más que escuchaba aquí a mi querido Hans, escuchaba a otros compañeros del grupo. Y empezó el temor a invadirme, ¿no? Porque de repente escuchaba a Hans y decía, ay, ese güey piensa como yo. O escuchaba a otro padrino y decía, a ese güey le pasó lo mismo que a mí. Pero yo decía, no, yo creo que en realidad estos güeyes son los que sí son alcohólicos, yo no, ¿no? Y por ahí un día googleé el primer paso y lo leí. Y hay una parte en el primer paso donde dice, una vez que un alcohólico siembra en otro la idea del alcoholismo, nada vuelve a ser igual. Yo dije, no, pues ahí está la respuesta, cabrón. Estos güeyes me están manipulando. Estos güeyes dicen que soy alcohólico cuando no lo soy. Y también dice, ¿no? Vemos alcohólicos que resguardan todavía los dos cosas en la cochera, sus casas, sus familias, los alcohólicos en potencia. Ese era yo. Yo decía, no, estos güeyes me están jugando chueco. Pasan 8 meses que no voy a grupo diario, que tapé la botella, que me di cuenta que si iba 1 o 2 veces al grupo, según yo, vivía bien. Y por ahí del 6º mes sobrio, me dice un primo mío, oye, güey, quiero que seas padrino de mi hijo. Me encantaría que eres como mi hermano, etcétera. Y yo no estaba bautizado. Le dije, ok, vamos. Nada más que yo me tengo que bautizar. Entonces, contacto, mi familia es del sur de Morelos, de la localidad de Galeana, del municipio de Zacatepec. Y me dice, voy a ver al párroco de la localidad. Y le dije, padre, yo no soy bautizado. Quiero bautizar a mi sobrino y tengo que cumplir con mi compromiso. Y me dice el padre, ni madres, cabrón. Pues esos güeyes que vienen así como tú, nada más quieren por la pinche fiesta. Y le dije, sí, lo que le estoy diciendo, lo quiero por la fiesta. Le dije, yo no comulgo con el de ahí arriba. Y me dice, solo te bautizo si me comprometes a que te vienes a confirmar. Es uno de los sacramentos de la religión católica. Si confirmas tu fe frente a la iglesia, ¿no? Frente a Dios. Yo le dije, no, lo que le ofrezco, vamos a negociar. Le ofrezco que usted me bautiza y yo vengo con usted a platicar. O sea, yo puse las condiciones todavía, ¿no? Imagínense la humildad del padre, que en paz descanse, ahorita les contaré. Y me dice, ok, va, yo vengo a platicar con usted de lo que pienso de Dios. Y regreso. Perfecto. Me bautiza a los 6 meses, me vale madre 2 meses más, y por ahí del 8º mes, yo dije, ya no voy a regresar, obviamente. Manipulador, mentiroso y charlatán, ¿no? De ahí al 8º mes, seguía haciendo las mismas conductas, como nada más había tapado la botella, no había hecho un cambio radical en mi vida, pues la verdad es que seguía haciendo lo mismo. Yo estaba con una pareja en ese entonces y empecé a hablarle a otra chava, ¿no? Empecé a engañar. No, nadie sabe de eso, ¿no? Aquí. Aquí nadie hacemos ese tipo de cosas, pero el día que yo le iba a engañar, el día que yo había planeado para engañarle, y si me escucha, pues ni modo, discúlpame. El día que yo había planeado para engañarla, me entró un pensamiento, llega el cuerno, ¿no? Llega el cuerno a mi casa, a domicilio, muy atenta con la cena y con todo, y me dice, mi querido Liber, ¿qué onda? Pues yo di largas para pasar al cuarto, ¿no? Yo no quería pasar al cuarto, pero no podía decir que no, no podía seguir, o sea, tenía esa imposibilidad, la falta de poder, ese era nuestro dilema, no tenía el poder de decir no, y es muy chistoso porque tuve que fingir un infarto, ¿no? Me hice como que me dolía el corazón, que se me estirara la pata, y ahí en pleno faje, pues me tuve que abrir para que no, o sea, tuve que fingir eso para que esta morra se fuera, pero en lugar contrario, esta morra lo que hizo, no, espérate, está pasando algo, yo te ayudo, y pues se quedó toda la pinche noche. Entonces yo en la mente, o sea, yo todo haciendo lo contrario, ¿no? Entonces yo toda la noche, ella se duerme, pues yo fingiendo este pinche malestar físico, empiezo, mi cerebro, mi mente me empieza a decir, oye, Liber, pues no que mucho de AA, no que mucha terapia,
que vas sigues yendo con la terapeuta y vas a AA, y no que mucha recuperación, no que empiezas a cambiar de tu estilo de vida, y no lo que has venido diciendo en estos 8 meses. Pues, si vamos a hacer algo, mejor hazlo bien, güey. Ya mejor pártete la madre. Ahí en el cajón de abajo del departamento, acuérdate que tienes 1 gramo de cocaína todavía, y acuérdate que tienes varios litros de mezcal que te encanta. Agarra la camioneta, era un jueves, agarra la camioneta, vámonos a Acapulco. Y llegamos el lunes como si no pasara nada. Y me asusté. Me di cuenta que había algo más grande que yo que me estaba hablando muy fuerte eso. Y curiosamente lo único que pude hacer fue rezar la oración de San Francisco. En ese momento que está en el 11º paso, o en el 10º paso, no me acuerdo. En el 11º paso, y que es parte de una de las oraciones que hoy practicamos en el grupo. Y que yo medio había escuchado y que medio repetí. Y no me pude ni parar al baño, me iba a parar a lavar la cara, pero me daba miedo que yo en automático me fuera a la droga y el alcohol. Me amarré a mi cama, se va esta niña, me da un beso, me dice adiós, cuídate, me hablas cómo te sientes al rato. Y yo se va a las 7 de la mañana, me pongo pude dormir 2 horas después de rezar un poquito, concebí el sueño. A las 7 me paro, me pongo los tenis, salgo a correr. Le marco a las 8 a mi psicóloga y le digo, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. No hay, tengo un pensamiento durísimo, se llama obsesión, hoy lo sé, se me había activado, de ir a consumir. Le dije, ¿qué está pasando? Estoy yendo a Alcohólicos Anónimos, estoy yendo a trabajar contigo. Y mi psicóloga, otra vez muy madrina, 24 horas, como es ella, y me encanta que sea así, me dice, pues es que te estás haciendo pendejo, no estás haciendo nada. No te estás apadrinando, no estás practicando el programa, no lees, no estudias, no haces nada. Así vas a beber y te vas a morir. Y le dije, cabrón, ¿no? Entonces, regreso, yo vi como un tren pasar y yo me acordé del padre y dije, voy a regresar a verlo. Entonces fui a tocar y con mi cara de pendejote, 2 meses después, hola padre, buenas tardes, ¿puedo pasar? Un sábado. Claro, pásale. Me dice, me dice, le querido Oliver, pásale. Me tengo que confesar contigo y tengo que pedir una disculpa porque yo a ti no creía que regresaras y estás aquí. Entonces me devuelves la esperanza. El padre Popoca, Juan José Popoca. Y me dice, yo quiero pedirte una disculpa porque pensé que no ibas a regresar y me devuelve la esperanza de tenerte aquí. Siéntate. Entonces empiezo. ¿Qué pasó, Oliver? Le dije, no, pues es que yo y el alcoholismo y mi papá, lo perdí a mi papá, seguí jugando, seguí creciendo sin él, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué me drogué, y por qué a mí, por qué los choques, y por qué yo todo, y por qué yo tengo que ser AA, y por qué Dios, y Dios que no sé qué. Lo que sucede es algo muy relevante, y que no mencioné hace un rato, pero el día que falleció mi papá, yo llegué a la casa, lo escuché pedo, y por el teléfono, y le dije a mi papá, ¿necesitas algo? Me dijo, sí, güey, así como usted se dice, ¿no? Mi papá era muy formal. Cómprame una botella de alcohol, una botella de Bucanas y déjamela en la sala para que yo pueda platicar con tu mamá cuando llegue. Yo me fui de fiesta, regresé y la botella seguía ahí. Entonces toqué la puerta de mi mamá a las 4 de la mañana. Le dije, mami, mi papá no ha llegado. Y yo sentí un hoyo ahí, padrino. Yo sentí un hoyo en el pecho. Me agarré la cruz que hoy en día siempre cargo, que me la había regalado él desde hace muchos años. Y le dije, ahí te lo encargo, Dios. Cuídamelo. Y esa noche murió. Entonces yo desde ahí guardé un fuerte resentimiento con Dios, porque dije, nunca te pido nada, ojete. Y el día que te pido, me lo quitas. Llego con el padre, le cuento esto, y me dice, bueno, perfecto. Es un padre excelente. Me dice, ¿estás yendo a AA? Sí, padre, sigo yendo. ¿Te estás yendo a psicólogo? Sí, perfecto. Entonces sí podemos trabajar lo espiritual. Me dijo, porque si no, de que aunque te hable y aunque te hinques y aunque te pongas aquí todos los días en la iglesia, no va a cambiar tu vida. Tienes que hacer un cambio radical en la parte humana, en la parte física y en la parte espiritual, ¿no? Y muy curioso porque el programa lo dice, una vez que nos hemos recuperado espiritualmente, el mal físico y mental se recupera. Entonces, en ese entonces yo no sabía nada de esto, ¿no? Pero le digo, ok, padre, me dice, vas a verme una vez cada 15 días, platicamos de la espiritualidad, sigue apadrinándote. Y yo te voy a sugerir que leas el libro de San Francisco de Asís, porque me recuerdas mucho a él, de cómo tienes muchas cosas y no te llenaba y te tienes que abandonar, ¿no? Yo eso no lo sabía, pero lo leí y lo estudié después. Me dijo, ve, Liber, perfecto, padre, pues así lo hacemos. Le dije, oiga, espérame. Ahí fue un punto relevante de cómo yo empecé a conocer a Dios. Me dice, espérate. Le dije, oiga, padre, no me dijo qué onda con mi enojo con Dios. No me ha dicho nada, padre.
padre, no me ha dicho nada. Se ríe, me acuerdo, ¿no? Como su risa muy amorosa. Como de, ay, pinche inocente pendejo, si no me dijo. Me dice, ¿en dónde estás, Liber? En la iglesia, padre. ¿Y la iglesia de casa de quién es? Y le dije, ¿de Dios? Y le dije, me dice, ¿y tú vas a casa de alguien que estás enojado? Le dije, no. Me dice, ya no estás enojado, Liber. Ya te estás reencontrando con Dios. Y empezó el camino. Al poco tiempo de eso, seguí yo en el camino espiritual, cumplí un año sobrio, empecé a trabajar formalmente el programa, busqué un padrino, empecé a escribir el primer paso, segundo paso, ¿no? Cuando ahí me decía, cuando acabé mi segundo paso, que me dice mi padrino, ¿y qué tal está tu segundo paso? No, yo, padre, ya tengo bien configurado mi concepto de mi poder superior. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? ¿Andrea? Así se llama mi exnovia, ¿no? Porque dice, porque tú estás feliz, si está feliz ella está triste, tú estás triste, está enojado, tú estás enojado. Me dijo, entonces Dios más bien se representa a ti en una mujer muy guapa, ¿no? Y ahí va 2, 3 entronques, pero el caso es que pasa el tiempo y a los 2, 3 meses, no, como 4 meses de eso, un día recibo una llamada y me dicen, Liber, te queremos avisar que mataron al padre, que se metieron a asaltar a la iglesia, le robaron su camioneta, le robaron su lana, nació por noticia nacional, lo madrearon a golpes y lo mataron. Y te queremos avisar porque sabemos que es cercano a ti. Y pues yo un poco desconectado de todo esto, me volví a enojar con Dios. Dije, ya ves, cabrón, yo tratándote de encontrar a ti a través del Padre, y otra vez me lo quitas, cabrón, ¿qué pedo? Otra vez sale a relucir mi ángel, mi querida Guadet, y me dice, a ver. Creo que lo que te está aquí enseñando Dios es que la relación es entre tú y Él, no entre el Padre y Él y tú, no entre yo, Él y tú, no, es tú y el Padre Dios, ¿no? Y yo dije, chale, güey, pues sí. Me dijo, mejor hay que agradecer. Me dio una sugerencia muy bonita. Me dijo, para agradecer a los que ya se nos fueron, hay que honrar sus enseñanzas. Y el padre me decía, escucha, como lo dice el segundo paso. Escucha. Ni a mi presidente de ateísmo, ni al vicepresidente de ateísmo le quedó tan grande el traje. Escucha. Y me decía el padre eso, ¿no? Y pasó. Al poco meses de eso, mi hermano entró en una hospitalización severa durante 3, 4 meses. 5º mes, 6º mes, yo muy enojado con la vida. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué está pasando esto? Y después de eso, los casi 2 años, hoy se cumplen 3 años de eso. O sea, casi 2 años de que yo dejé de estar sobrio, más bien que empecé a estar sobrio, dejé de consumir. El 11 de febrero de 2022 fallece una de mis sobrinas más cercanas a mí, que era la hija de una que es como mi hermana, mi prima, y fallece en unas circunstancias terribles, en un cáncer que se la consumió en 5 días, y hoy se cumplen 3 años de eso, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo sucedió. Fue un evento que nunca pensé que pasara, que ni en mis reservas anoté, ¿no? Las reservas, para la gente que no conoce qué es el término, es aquellas circunstancias, momentos o cosas que podrían pasar y en las que tú consumirías, ¿no? Yo tenía anotado pues, la muerte de mi perrita, la muerte de mi mamá, la muerte de no sé quién. Nunca pensé que la muerte de mi sobrina Valentina, que en paz descanse. Entonces, ese día me acuerdo que le hablé a mi padrino y le dije, padrino, ya trascendió, ya se fue una semana compleja. Me dice, miéntale si quiere su madre a Dios. En lugar de eso agarré, me senté y le dije, creo que ahí cuando hice las paces realmente le dije, no, padrino, yo ya me peleé con él casi 13 años en ese entonces de que se había ido mi papá. Yo ya me peleé con él en una enfermedad de mi hermano, ya me peleé con él en lo de la adicción, ya me subí al round con Dios 10,000 veces. Hoy no quiero subirme al round. Y volteé hacia el cielo y le dije, mira, tú eres el que diriges, tú eres el que mandas y tú sabes mejor las cosas que yo. Solo te quiero pedir que te acuerdes de mí porque yo soy humano y yo sí siento. Y yo, además de ser humano, soy pedote. Y yo me aviento un mes. Y si me aviento un mes me voy a madrear a todos y me voy a morir. Entonces, ayúdame a cuidarme. Y empezó el camino espiritual. Empezó el camino espiritual del contacto consciente con Dios, ¿no? Empezó a cambiar mi vida en ese sentido. Acepté las cosas como fueron.
No fui perfecto, tomé muchas decisiones, o sea, mi camino fueron muchas decisiones, muchos errores, y hubo en el camino mucha gente que lastimé y que he tratado de hacer los novenos, ¿no? Mi exnovia fue una de esas, con la cual le pedí disculpas, pero reitero esa disculpa, ¿no? El día que falleció Valentina, yo corté con ella y la mandé a volar. Yo traía las emociones al 200 y ya traía una historia con ella, pues, de codependencia fuerte, y la mandé a volar. A los 2 meses de eso renuncio al despacho donde yo estaba, me voy de ese despacho, y en un lapso de 3 meses pues se vieron afectados 3 lados de mis 3 pilares que yo decía, ¿no? Mi familia, mi novia y mi trabajo. No tenía trabajo, no tenía novia y se había muerto Valentina. Y curiosamente me sentía estable, me sentía tranquilo. No dejé de ir un solo día al grupo, ¿no? Y a trabajar, a leer, a no nada más ir a hacer guacamole con las nalgas, ¿no? Ujú. Sino a escuchar, a comprender, a hablar, a soltar, a platicar de todo lo que tenía. Y yo les decía a los compas, me siento como insípido, compas. Ni triste ni feliz. Insípido, así, medio. Pues estaba conociendo lo que era la paz. Estaba conociendo lo que era la aceptación, la humildad de aceptar las cosas tal cual son. Y les decía, yo siento las manos de Dios en la espalda y alrededor todas sus manos de compañeros que me están diciendo, no te caigas, Liber. Y me di cuenta que el único pilar que no se rompió fue Dios. Fue el único que no se rompió en esos 3 meses. Yo tenía casi 2 años sobrio, estaba a punto de cumplir, y me di cuenta de eso. A partir de ahí, lo que he tratado de hacer desde ese momento es tratar de lograr un contacto consciente con Dios. Me ha costado mucho trabajo, porque a veces desconfío, a veces pienso que no va por ahí, pero he tratado de lograrlo con lo que propone el programa. Primero con un tercer paso, ¿no? Después con un tercer paso de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. Después con un séptimo paso de entregar mis defectos y pedirle a Dios que me los eliminase. Y hoy final con la meditación y la oración, ¿no? Entonces, ha ido creciendo, se ha ido haciendo mucho más fuerte mi contacto y mi confianza con Él. Han habido eventos. Hoy en día vengo saliendo de una relación amorosa complicada que me costó trabajo salir de ahí, pero que de la mano de Dios hice lo mejor posible. No dañé como dañaba antes, y ha cambiado, ¿no? Ahí es donde yo empiezo a creer los milagros, ¿no? De que esos que habla AA, de esos que dicen sí son milagros. Y pues hoy en día mi concepto es amplísimo: amoroso, respetuoso, tolerante, empático, todos estos conceptos que te propone el programa que puedes lograr hacia Dios, tú solito, ¿no? Yo, Liberto, ¿cómo es mi concepto de un poder superior? Y no dejo de practicar el programa, no dejo de alejarme de las juntas, no dejo un solo día de tratar de prestar un servicio, de lavar las tazas, de ayudar a otro, de escuchar a otro, de hacer este podcast, de venir al otro, de leer algo, de alguna forma regresarle la dádiva a lo que a mí me han dado tan gratis, ¿no? Y ha sido un camino duro, complicado, en el sentido de cómo encontrar a Dios, porque ese cómo encontrar a Dios implica mucho pleito con Dios. Y si yo no me lo hubiera echado, yo no estaría confiado en que Él es el que dirige, manda y me cuida, ¿no? Relación de director, jefe y padre. Ahorita que te estaba escuchando me acordé de mi propio caso en el segundo paso, que el segundo paso en el 12-12 vienen varios ejemplos del tipo de alcohólicos. A ver, voy a hacer una aclaración entre paréntesis. Alcohólico es el que ya perdió el control de la cantidad de droga que consume. Entonces, varios tipos de características con las que llegamos mucha gente a los grupos. Soy tal Liberto, entre los que nos comentaba, el primero que trae el segundo paso, el rebelde. Ese que dice que está en un estado de ánimo salvaje, ¿no? Y el padrino le dice, a ver, yo sé exactamente cómo calmarte. Y el otro está salvaje porque dice, muy bien, ya me convencieron que soy alcohólico, pasó uno. Pero ahora me dicen que solamente un poder superior me puede devolver mi sano juicio. En buen chilango dirían, ya no mamen, ¿no? Ya paren de estarme pateando al perro. Y le contesta el padrino, y es cuando yo platico con mis compañeros nuevos, le digo, mira, así comienza un apadrinamiento en el programa. El primer deber del padrino es calmar al ahijado, porque está rebelde, está enojado, todavía está dolido porque ya no va a poder volver a consumir como él quiere. Entonces está dolido, todos los instintos se siguen revelando en él.
Entonces el padrino le dice 3 sugerencias que en realidad son 4. La primera es escucha. Si tuvieras la bondad, las siguientes 3 afirmaciones. Yo les digo, la primera, déjate hacer pendejo, pero yo se las digo, ¿no? El libro dice que AA no te exige que creas en nada. Y hay que hacer un paréntesis rápido. Exigencia y pedimento no es lo mismo, AA, el programa, los 12 pasos, no te exigen, no es a huevo que creas en algo. Te lo sugiere, porque es lo mejor, que creas en algo superior a ti porque estás fuera de la ayuda humana. La segunda sugerencia dice que es una mente realmente abierta y esa como cuesta trabajo. Y la otra, si no mal recuerdo, es ya déjate de preocupar por si fue primero la gallina que el huevo. Deja de debatir y vas a empezar a sentir lo que es la tranquilidad. Son los primeros resultados del segundo paso. Y yo me acordé cuando estaba ahí platicando con mi padrino, en paz descanse, y no porque se haya muerto, sino porque está toda madre en Estados Unidos viajando, está descansando. Dice el que trabajando, está descansando también. Yo me acuerdo que llegué con él y le dije, estoy muy encabronado con Dios. Le aventé mi letanía y me dice, ¿no crees en él? Le digo, no, es un ojete. Y dice, si no crees en él, ¿por qué te enojas? Alguien que no cree en algo, no se enoja. Entonces tienes que cambiar el concepto. Y luego se puede, dice, ¿quién te dijo que no? Ahí empecé a entender bastantes cosas. Pero ahorita de lo que estabas comentando, en el segundo paso trae un personaje que ese me describe a mí totalmente cuando estaba yo ahí. Dice que es el confundido. Es ese que probó el camino de la fe y no le sirvió. Y hablando de fe, no es que creas no en Dios, es el fervor religioso que tienes hacia cierta doctrina o religión. Y yo lo intenté, yo quise hacerlo. ¿Sí? Estando en AA, yo iba con otro compañero que ya falleció y me ponía a limpiar cristos y la chingada y hacer que lloraba y a veces quería llorar y todo eso. Y no se me quitaba la amargura, la tristeza, nada de eso. Y dice que está confundido también porque probó el camino de la autosuficiencia, o sea, mi intelecto va a resolver todo, y tampoco le llevó por ningún buen camino y me pasó exactamente lo mismo. Y estos cuates es a los que les resulta más difícil que los 12 pasos los saquen de la bronca. Porque aquí uno de los grandes pilares de esto es la creencia, primero en un poder superior y luego la creencia en Dios. La fe va a llegar después, o sea, la fortaleza. Pero si yo empecé, según yo, mis ideas que tenía en ese tiempo, probar el camino de la fe era ir a la iglesia y llorar y pedirle a Dios, pues no me funcionó, porque ni sabía cómo pedirle, ¿no? Y luego la autosuficiencia, pues menos, pues no he terminado una carrera, nada de eso, dije, pues, ¿para dónde jalo, no? Entonces llego al grupo y ya lo he platicado muchas veces, tenía una compañera que siempre que hablaba de su Padre Celestial, se pone a llorar, decían, qué pinche hueva, güey. Y los otros que veía que gracias a Dios y no sé qué, bien vestidos, bien encorbatados, decía, pues él sí los quiere. Y a mí no. Entonces llegué a una encrucijada en donde sentí la soledad como pocos, pero dentro de AA. Ya hace rato platicando con un compañero también y le decía, es que cuando llegamos al grupo, los primeros días te sientes acompañado, te sientes cobijado. Pero después de un rato ya no. Vuelve esa soledad. Porque llegas a la junta y muchos compañeros están en su rollo. Vienen de platicar cosas, como cualquier grupo humano, tienes a alguien con más confianza, entonces quieres platicar con él cositas muy personales y por un reflejo buscamos un lugar donde nos escuchen. Entonces llega uno como un nuevo y dice, estos güeyes no me quieren ver, güey. Estos me están huyendo. Y los complejos, ¿no? Porque huelo feo, porque estoy así, porque estoy jodido, porque les da pena que me vean con ellos, no sé. Y luego está uno en la junta y sientes que las historias que comparten no son las tuyas. Cada quien está en su rollo, uno está sufriendo porque tiene trabajo, pero no le gusta, otro porque no tiene trabajo. Y cuando empiezan a tocar temas ya muy fuertes como la soledad, es cuando uno se empieza a sentir identificado. Pero es muy raro que se toquen esos temas casi. Casi siempre es consumo o no consumo, consumo o no consumo. Y es que está de la chingada, y es que recaí, es que la chingada. Pero ahorita lo que hablaba Heriberto nos llena mucho de confusión cuando estamos nuevos. Hablan de espiritualidad,
pero nadie se toma la molestia de decirnos qué es esa madre. Se toma, vuela, pica, da salpullidos, salen ronchas, y lo hablan como algo tan misterioso y tan lejano que uno dice, está peor esta madre, ¿no? No le entiendo. Y trabaja, y yo preguntaba, ¿y qué es trabajar? Súbete a tribuna. Pues me subo a tribuna, y así es lo que me decían, ¿eh? Nada me quitaba la soledad, la frustración, la amargura, la tristeza, el resentimiento, y cuando yo entendí que estaba muy resentido con Dios, me entró más temor, porque dije, pues si así me está tratando, güey, imagínate si yo le miento a la madre, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Después entendí muchas cosas. Yo soy una de esas personas que le dice, ahorita dice Heriberto, cuando están pasando algo muy fuerte, le digo, miéntale la madre a Dios. No me vaya a castigar, no te preocupes, Él no castiga, pero desahógate. Yo me di cuenta, padrino, justo de esto, ¿no? De que yo me quejaba de que las cosas no fueran como yo quería, ¿no? Cuando yo le dije a mi papá, le dije a Dios, cuida a mi papá, ¿no? Y me lo quitó. Y de repente leo en el segundo paso, ni siquiera sabíamos rezar, decías, concédeme mis deseos en lugar de hágase su voluntad. Yo me quería volver loco, porque decía, sí es cierto, yo nunca pedí, o sea, más bien exigí, yo nunca hice una petición desde una base espiritual amorosa en beneficio de ambos, de alguien tercero, luego en beneficio mío, no, siempre las exigencias eran para mí, y ese conflicto, y pues como no se daba como yo quería, pues me resentí. Y lo mismo sucedió, y lo mismo sucede cuando yo hoy en día no acepto lo que Dios me manda, ¿no? Cuando no terminan como es, cuando las cosas no salen como son, cuando no son como a mí me gustaría ni como yo la pedí, pues ahí es cuando me resiento con Dios, o cuando pienso que no debe ser así, que mejor me debería mandar esto, que lo que yo pienso es la mejor voluntad, ¿no? Pero al final yo me he dado cuenta que mientras más cedo, mientras más concedo, mientras más me quedo tranquilito, las cosas salen mejor y más tranquilo me siento. Bueno, ahorita vamos a hacer un corte técnico para seguirle, y la segunda parte de la entrevista la vamos a grabar ahorita si no tiene inconveniente, pero la vamos a subir después. Perfecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!